Hola. Bien, para terminar con lo que sería el tema de dimensionado de redes, vamos a ver el método que nos faltaba, que es el método de la recuperación estática. Bien, el método de la recuperación estática utiliza básicamente la ecuación de Bernoulli. Nosotros, bueno, como estamos trabajando con él, los términos de energía potencial se desprecian. Entonces, si tenemos una sección de entrada que aquí vamos a llamar en un conducto, que vamos a llamar la sección 1, y tenemos una sección de salida del conducto que vamos a llamar la sección 2, lo que se cumple con la ecuación de Bernoulli, suponiendo en principio, vamos a trabajar de momento con que no tenemos pérdidas y luego lo vamos a introducir. Entonces, lo que se va a cumplir si no tenemos pérdidas es que la presión en 1 más el término cinético en 1 es igual a la presión 2 más el término cinético en 2. Bien. ¿En qué se basa el principio de la recuperación estática? Pues lo que vamos a hacer es cambiar la sección en 2. Vamos a aumentar la sección en 2 para reducir la velocidad, y como la ecuación de Bernoulli se tiene que seguir manteniendo, eso significa que la presión en 2 va a aumentar. ¿Cuánto? Pues lo que buscamos es precisamente que aumente la presión 2 para que cuando después introduzcamos realmente las pérdidas de carga, ese aumento de presión compense la pérdida de carga que se va a producir. De tal forma que lo que vamos a observar es que a lo largo de la instalación, más o menos, la presión P1 se va a mantener en todas y cada una de las derivaciones, como después veremos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que si en cada una de las derivaciones la presión es la misma, pues el sistema va a quedar bastante equilibrado. La presión estática que requiere el ventilador va a ser muy pequeña, ¿vale? Y como desventajas, pues que evidentemente vamos a ver que el método requiere un cálculo iterativo, que las dimensiones de los conductos son mayores que en otros métodos, porque el método consiste en ir aumentando la sección, y bueno, pues cuando puede llegar a costar reducir la velocidad. Entonces la gran desventaja es que puede llegar un momento en que no tengamos velocidad que reducir. Entonces, bueno, llega un momento en que el método de la recuperación estática puede llegar a no ser viable porque no tenemos capacidad para seguir haciéndolo. Bien, el principio de funcionamiento es muy básico. Es decir, si suponemos un conducto, lo que hemos dicho, es decir, la sección de entrada 1 y la sección de salida 2, pues el valor de la presión en la sección de salida es el valor de la presión de entrada más el término cinético de la sección de entrada menos el término cinético de la sección de salida. Si ahora aumentamos la sección en 2, ¿vale? Esta sección de aquí la aumentamos, pues lo que vamos a observar es que, como este término es más pequeño, al aumentar el denominador, pues la presión P2 con asterisco es más grande que la que teníamos antes con la sección más pequeña. ¿Vale? Entonces esa P2 es más grande que P1, como consecuencia de ello. Bien. Este es el principio básico. Entonces lo que vamos a hacer que es, bueno, pues este es el principio de después, cuando consideremos las pérdidas de carga, ¿vale? Ese incremento de presión es el que va a compensar la pérdida de carga. Bueno, el aumento de sección no se produce como hemos visto, es decir, el aumento de sección se produce generalmente donde hay una derivación, es decir, aquí bueno, pues tendríamos una derivación de caudal, y en ese punto, aprovechando la derivación, vamos a cambiar ya la sección. Bueno, de tal manera que en la práctica esto se hace de esta manera, el cambio de sección se hace de esta manera. Como digo, es decir, en ese caso, cuando introducimos una pérdida de carga, que sería el término que estamos viendo aquí, la densidad por el factor de fricción por longitud partido del diámetro hidráulico por v cuadrado partido por 2, cuando introducimos esa pérdida de carga, ¿vale? Pues la ganancia de presión que hemos obtenido como consecuencia de la reducción de velocidad la vamos a compensar con la pérdida de carga, de tal forma que la presión P2 doble asterisco, ¿vale? Más o menos va a ser igual a la presión P1 que tendríamos, ¿vale? En la sección de entrada, considerando que no tuviéramos pérdida. Eso, bueno, pues, eso nos facilita mucho la labor. Entonces el objetivo es este, aumentar lo suficiente la sección sigma 2, ¿vale? De tal forma que la reducción de energía cinética compense la pérdida de carga que se produce en el tramo entre 1 y 2. Si observamos un gráfico, bueno, aquí tenemos una instalación, en la que tenemos un punto de entrada, desde que conocemos el caudal, tenemos 4 salidas de 25, introducimos un caudal de 100 unidades de caudal y por cada una de las derivaciones sacamos 25, y observamos las presiones, pues con el método, aplicando el método de la recuperación estática, lo que vamos a observar es que en cada una de las derivaciones la presión se va a mantener más o menos constante. Es decir, cuando llegamos a este punto de aquí, donde tenemos la primera de las derivaciones, tenemos una presión P1, que llamamos P1, ¿vale? Cambiamos la sección. En ese punto cambiamos la sección, entonces al cambiar la sección se produce un aumento de la presión como consecuencia de ello, y después a lo largo del tramo que va desde esta primera derivación hasta la segunda derivación se va a producir una pérdida de carga, de tal manera que cuando lleguemos a la segunda derivación la presión vuelve a ser la misma que la que tendríamos en la primera derivación. Si en todas las derivaciones la presión que tenemos justo en la derivación es la misma, pues evidentemente el caudal que va a entregar cada uno de los difusores va a ser el mismo y por tanto el sistema va a estar equilibrado. Bien, eso, ¿cómo se calcula? Pues si la sección es rectangular, pues jugaríamos con el valor de la sección total. Pues en este caso el valor de la sección sigma 2 al cuadrado es igual al diámetro hidráulico en la sección de salida
menos el factor de fricción por la longitud del tramo partido de la sigma de entrada al cuadrado por el diámetro hidráulico. Y si la sección fuera circular, ¿vale? Pues el diámetro en la sección de salida a la quinta es igual al diámetro en la sección de salida menos el factor de fricción por la longitud del tramo 1,2 dividido por el diámetro de entrada a la cuarta. ¿Vale? Si nos fijamos en los dos casos, por ejemplo, en este se ve más, en la sección circular se ve más claramente. Para calcular el diámetro de sub 2 necesitamos conocer el diámetro de sub 2, lo que nos obliga a trabajar necesariamente con un método que es iterativo. De ahí que no se utilice tanto, es decir, porque la obligación de tener que iterar, eso pues complica mucho el cálculo cuando la red es más o menos grande. Entonces es un buen método, es un método que da redes equilibradas, pero es un método en el que hay que iterar, lo que complica el cálculo. Bueno, pues hasta aquí lo que sería la explicación del método de la recuperación estática.